Habíamos anunciado, el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, está con nosotros aquí en estudio. Buenas tardes, ministro, bienvenido. Buenas tardes, Joana, y por tu intermedio un saludo a toda la audiencia de RPP. De radioprogramas, así es. Sí. Y de inmediato comenzar con un tema que es importante, porque los ojos hoy están puestos hoy, precisamente 17 de febrero, que se cierra o que se acaba por lo menos la legislatura en el Congreso de la República. Se dice que esta podría ampliarse, no se sabe, de lo contrario se retomaría la nueva legislatura a partir del 1 de marzo, pero también se sabe que por lo menos ya existiría el número de votos para nuevamente considerar el adelanto o por lo menos el debate de adelanto de elecciones. ¿Qué opinión le merece eso al Ejecutivo? Pero todavía lo que no está claro es de qué debate o de qué proyecto se estaría hablando. A ver, eso lo tiene que definir el Parlamento, porque el Parlamento y específicamente el Pleno del Congreso es totalmente soberano para esas cosas. Como poder del Estado encargado de legislar, representar y además fiscalizar, son sus labores fundamentales. Ellos ahora están en una etapa legislativa y hay que dejar que el proceso legislativo siga su curso. ¿Han ayudado desde su punto de vista o qué tanto han facilitado también? Son 2 días de diálogo en Palacio de Gobierno con distintos líderes de agrupaciones políticas. Digamos que estos encuentros se podrían traducir en algo que veamos en el Congreso de la República. El diálogo es muy importante. Se han abordado posiciones distintas en torno, por ejemplo, al tema del adelanto de elecciones. Hay que ser respetuosos. Quienes han ido en representación de partidos políticos que tienen a su vez representación en el Congreso de la República. O sea, forman parte, tienen bancadas en el Congreso, otros no. Y ha habido también, por ejemplo, partidos en los cuales han ido los dirigentes, más no congresistas, Acción Popular, por ejemplo. Entonces, lo que hemos tenido nosotros es una lectura de diferentes posiciones en torno a la problemática nacional, porque lo que se ha buscado en este espacio de diálogo es tratar el problema o los problemas que tenemos ahora y buscar, o sea, puntos de entendimiento para establecer una gobernabilidad. Ministro Tello, ¿se abre el diálogo realmente a todas las bancadas o cómo es la invitación? Y la pregunta va porque el congresista Roberto Sánchez dice a Juntos por el Perú no le han extendido esta invitación de diálogo. Luego, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, dice lo mismo. A nosotros no nos ha llegado, a ver, no sé si están esperando quizá una invitación física, pero dicen ellos no ha habido esa intención de diálogo. Por lo tanto, ellos se dan por no enterados del asunto. Bueno, se les ha invitado a todos y la opinión de ellos, lo que están manifestando es algo que bueno, o sea, es algo que lo dicen a título personal, pero en realidad se les ha invitado a todos. A los líderes, a los voceros. Todos. ¿Por qué? Porque la idea ¿cuál es? Es conversar con todos. Todas las fuerzas políticas tienen que conversar y justamente lo que nosotros tenemos que ser bien claros, Joana, es que este gobierno lo que busca impulsar es el diálogo. El diálogo es fundamental entre las fuerzas políticas. Y justamente acá esa es la idea. Estos espacios que no solamente involucran, por ejemplo, a los congresistas, los partidos políticos nacionales, sino también, por ejemplo, aquellas autoridades regionales, municipales que han llegado a ejercer cargos por el mandato popular, cosa que siempre hemos resaltado acá, Joana, en RPP, ese mandato popular que te dan en las urnas y que viene muchas veces respecto de opciones regionales, movimientos regionales, por ejemplo. Ellos también, o sea, con ellos nosotros mantenemos un diálogo permanente, pero a través de sus autoridades electas. Entonces, la idea ¿cuál es? Es trabajar mucho el hecho de coordinar con las diferentes fuerzas políticas, porque es la única manera en la que vamos a un interés superior, que es el siguiente: darle servicios a la población como Estado, funcionar como Estado. Ministro, y dice importante diálogo, dice también importante el respeto en el Congreso de la República y sus decisiones, y efectivamente entendemos que eso es parte de la democracia y tiene que ser así. Pero ¿qué sucede si hoy, por lo menos en el Parlamento de la República, y retomo esto, tomando en cuenta que hoy acaba la legislatura, no se pone por lo menos o no se consigue el debatir nuevamente el adelanto de elecciones? ¿Cuáles serían las medidas desde el Ejecutivo? Particularmente nosotros deseamos que el tema sea tratado y hay que ser bastante claro. Hemos presentado 2 iniciativas legislativas. Una en diciembre que habla del adelanto de elecciones al 2024 y otra recientemente que buscaba elecciones para el 2023. Pero finalmente todo el tema ha quedado ya en lo que corresponde, en el debate parlamentario. Entonces, esperamos de que haya ya una conclusión sobre ese tema. Lo importante es que como gobierno nosotros estamos trabajando todos los días
para sacar adelante el país. Y este proceso parlamentario que puede tomar su tiempo, hay que dejar que se dé. ¿Y habrá quizá alguna reunión o algún tipo de situación más allá de lo que se ha visto, más concreta en las últimas horas que restan de este día, que se traduzca en intentar ayudar en este debate y que realmente se realice, o simplemente en la posibilidad de nos quedamos todos hasta el 2026? A ver, nuevamente, nosotros hemos manifestado una voluntad de no aferrarnos al cargo. Hemos sido bastante claros porque hemos presentado hasta 2 iniciativas legislativas, lo quiero dejar bien claro. En el Congreso se toman decisiones y el equilibrio de poderes nos indica: el Poder Judicial administra justicia, el Parlamento hace esa fiscalización del gobierno, representa a todos los peruanos, pero también legisla. Y este punto de un adelanto de elecciones es un tema que nos lleva a una reforma constitucional. En consecuencia, estamos hablando nosotros de un tema legislativo que lo tienen que resolver ellos. Deliberación definitivamente va a haberla. Y hagamos un poco también la exégesis retrocediendo en el tiempo a cuando se produjo la aprobación del proyecto de ley que inicialmente se presentó para las elecciones del 2024. Hubieron también muchas situaciones hasta que se llegó finalmente a una aprobación que superó los 87 votos, llevando en consecuencia a que en aquel momento esa reforma constitucional pase por la excepción a la regla, es decir, que pase por una votación superior a los 87 votos durante 2 legislaturas consecutivas. Y por lo tanto, digamos que no le corresponde, o deberíamos entenderlo así, que no le corresponde al Ejecutivo tener un plan B en estos momentos. Lo que pasa es que nosotros estamos abocados ahora en el gobierno, pero también atentos de lo que resuelve el Congreso y respetuosos de lo que finalmente decida. Entre otros temas, la Fiscalía está realizando diligencias en el Ministerio de Trabajo justamente por la contratación de la excuñada del jefe del gabinete ministerial, Alberto Otarola. ¿Se ha hablado de este tema en el Ejecutivo, en la PCM? Este tema es un tema que se está tratando ya a nivel del Ministerio Público. El Premier ha sido claro en salir a dar sus apreciaciones sobre este asunto que lo involucra a él, y creo que en todo caso se deben dar todas las opciones y todas las facilidades también al Ministerio Público para que cumpla con su labor. Hay que ser también en ese punto, y lo digo como ministro de Justicia, estar ser respetuoso de lo que resuelve el Ministerio Público en su momento. Y el Premier tampoco le ha dicho a ustedes algo, ya que todos son un equipo, ¿no? Son un conjunto, un engranaje respecto a ese tema. Ha dicho lo que ha dicho públicamente. Nada más. Nada más. Nada es más. lo mismo. Y lo otro, como este es un Estado de Derecho y hay pesos y contrapesos entre los poderes, hay un Ministerio Público que tiene la acción penal y el control de la legalidad. Y él está abocado en este tema, en estos momentos. Si hablamos, ministro, y ya también cambiando, porque hay varios temas, ¿no? Si hablamos del tema de las manifestaciones, hay 7 regiones todavía en declaratoria de emergencia. Hay una región en el sur, particularmente Puno, en la cual no se conoce, o por lo menos no se entiende muy bien qué tipo de diálogo o conversaciones se están llevando. Y esto en base a un hecho muy puntual. Ellos abren tregua domingo y lunes, que es la única facilidad que están dando en estos momentos, basada en que las familias necesitan abastecerse. Ok, para que reciban alimentos. Pero ¿qué tipo de diálogo, conversaciones o trabajos se están haciendo en Puno? Intenso, buscando canales de diálogo. Se han abierto en muchas regiones. Con dirigentes, Claro, con cualquier persona representativa que quiera dialogar. ¿Que se han hallado ya en Puno? Se está trabajando en eso. Es un trabajo de a pocos, progresivo. ¿Por qué? Porque existe también una reacción nada buena de quienes están liderando las protestas en Puno contra personas que sí quieren dialogar. Este hecho, por ejemplo, de haber tenido un alcalde que lo han castigado, o sea... En la plaza pública, sí. Y es terrible, ¿por qué? Porque el hombre, como cualquier ciudadano, viene a Lima, evidentemente, a buscar obras para su localidad. Es para eso que fue electo. Hay que tener en cuenta algo: los alcaldes y gobernadores regionales tienen, por parte de sus ciudadanos, de sus vecinos, en el caso de los alcaldes, los famosos 100 primeros días de gestión. Y tienen que presentar ante la ciudadanía cosas tangibles. Y necesitan por eso articular no solamente en las instancias subnacionales, gobiernos locales con gobiernos regionales, sino con el gobierno nacional.
Claro, y va Puno precisamente porque es una de las regiones donde hay mayor resistencia, o por lo menos eso es lo que vemos desde otros puntos de nuestro país, que hay mucha resistencia al diálogo, a abrir las vías, a permitir el ingreso de los alimentos, de los medicamentos y en fin. Hay también el tema pendiente de las víctimas, de las personas que han fallecido en estas movilizaciones, las personas heridas. Sabemos que se ha asignado, pero nos gustaría también que nos cuente un poco cómo va a ser la distribución de esta, no reparación, pero sí apoyo que se les va a dar a ellos. Ante todo, quisiese decir algo hacia nuestros hermanos de Puno. Somos hermanos. Hay que dialogar, hay que tratar de buscar puntos de entendimiento. Pueden tener mucha discrepancia con el gobierno. Definitivamente este gobierno, y lo vuelvo a decir, no tiene intenciones de quedarse en el poder. Está dispuesto a un adelanto de elecciones, pero queremos una transición responsable para que quienes salgan electos más adelante puedan llevar adelante esta transición. O sea, mejor dicho, entrar hacia un periodo en el cual tengamos nosotros un cambio, porque lo que buscamos en el corto plazo es que el país alcance un nivel de estabilidad que es muy importante para su desarrollo. Y sobre lo que tú señalas, nosotros como Estado tenemos una visión humanista de las cosas, porque este es un tema de solidaridad. Y voy a ser muy claro, en lo que se refiere a lo que puede hacer una reparación, un resarcimiento, eso viene por un tema una legal. decisión judicial, Sí. ¿correcto? Lo que estamos haciendo nosotros es un gesto solidario que no tiene que ser malentendido, no tiene nada que ver con reparaciones ni con resarcimiento. Es un gesto solidario que tiene un apoyo económico de acuerdo a un decreto de urgencia que hemos aprobado el día miércoles y que busca que cada uno de los familiares, los deudos de los fallecidos, se le haga una entrega de 50.000 soles y en el caso de los familiares de heridos de gravedad se les haga una entrega de 25.000 soles. Y acá hay que dejar bien en claro, nosotros tenemos, por ejemplo, 55 fallecidos, para ser más exactos, 56, incluido el último ciudadano que ha perdido la vida en Apurímac. Y aparte tenemos 24 personas seriamente heridas, con secuelas. Y ahí viene el tema. Nosotros en este universo de personas que han perdido la vida, incluimos también a los policías. O sea, claro, policías civiles Sonco, y policías. Y claro, entre los heridos también. Y yo le pido, ministro, nos detengamos aquí para poder explicarle a los oyentes, a los televidentes también, con exactitud y tengan claro quiénes van a ser estas personas que recibirán este apoyo. Pero le pido también un poquito de paciencia, unos instantes que tenemos que ir con los anunciantes. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos conversando con el ministro de Justicia, José Tello Alfaro. Volvemos. 12 minutos, continuamos en la rotativa del aire. Seguimos en diálogo con el ministro de Justicia, José Tello Alfaro. Estábamos conversando, ministro, y esto para los oyentes y televidentes de RPP, conocer un poco, porque además, claro, duele perder la vida de un ciudadano, de un peruano, de un policía, de un joven, de un padre de familia, y también le pido ahí cuál sería, digamos, el compromiso del gobierno con estos familiares que han perdido a una persona. Yo no puedo decir ninguna cantidad de dinero, grande, pequeña, va a reemplazar que yo tenga a mi padre, a mi hijo, a mi hermano en estos momentos. Correcto. Primero expreso nuevamente ese dolor que sentimos todos los peruanos, porque nadie debe morir en una protesta. En eso hay que ser bastante claro. Nadie tiene que morir en una protesta. Es un derecho fundamental. No se puede confundir la protesta con la muerte de personas, con personas heridas de gravedad, que están incluso en salas UCI. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido gente aterrada de abrir su bodega. Comerciantes que pierden enormes cantidades de dinero como los de Mesa Redonda, que hoy en día no están vendiendo, están en campaña escolar. Emprendedores, las personas en los mercados, los desabastecimientos en ciudades. O sea, hay que encauzar las cosas. Las protestas bien, pero sin interferir en la vida de las personas. Sí, sin violencia y sin interferencia. Y aquí también le pregunto cómo ha sido precisamente este trabajo de determinación para darle el apoyo a estas familias. Complejo, porque nosotros no hemos parado desde que se instaló la comisión, que dicho sea de paso, es una comisión multisectorial compuesta por el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, que dicho sea de paso ha hecho una presentación recientemente de indicadores de gestión en Palacio de Gobierno. Está también
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, tenemos nosotros al Ministerio de Justicia, a la Presidencia del Consejo de Ministros, tenemos además también recientemente incorporados al Ministerio de Vivienda y de Cultura. Tenemos 2 personas representantes de los familiares de los fallecidos. Tenemos además también el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de Diálogo Interreligioso y además también del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Y el día miércoles les pedimos a Amnistía Internacional que también se sume a esta comisión en acompañamiento. Será decisión de ellos aceptarlo o no. Lo importante es que acá tenemos un diálogo abierto con diferentes sectores para ayudar más allá de lo económico a las personas en muchos aspectos que pueden ser integrales. Por ejemplo, de haber hijos de personas fallecidas, se les puede ayudar con becas, se les puede ayudar con programas que puede dar el Ministerio de Educación sin mayor dificultad. Tenemos también el tema de la salud mental principalmente, que no está coberturada, a veces ni siquiera por los seguros privados. Tenemos el acceso a vivienda. Hay en realidad muchas cosas, pero yendo hacia el tema que me has preguntado, la determinación es muy compleja. ¿Por qué? Porque en el momento que tienes una persona fallecida, y hemos tenido que cruzar datas, el INAVIC también participa acá, nosotros ¿qué encontramos? Encontramos que aparecen personas, obviamente, en condición de deudos, pero ¿a quiénes se les tiene que dar? Exacto. No se les puede, la pregunta de determinación iba, este dinero ¿a quiénes y cómo se les va a entregar y desde cuándo? Te repito, el dinero responde obviamente a una determinación clara de la persona a la cual se le da. Evidentemente, si es una persona con una pareja, con hijos, se le tiene que dar, obviamente, a los hijos. Si es una persona que no tiene hijos, a los ascendientes, que son los padres. Y podemos ver caso por caso. Lo importante es que justamente se les va a dar apoyo y además, y en eso ya intervienen los sectores, más allá de un apoyo económico, viene un apoyo de los diferentes sectores para cubrir las necesidades de los deudos de una manera más amplia. Y muchas veces lo que se ve también, y con esto repetimos, el dinero no va a reemplazar la vida jamás de una persona, de un peruano, de un ciudadano. Pero muchas veces llega, y lo hemos visto en los bonos, en otro tipo de situaciones y en la pandemia, que llega cuando ya es bastante tarde. En esta situación particularmente, el padrón que tenemos entendido está ejecutado por el Ministerio de Justicia. ¿Cuándo va a empezar a entregar esto? En los siguientes días, porque si se trata de fechas exactas, estamos justamente afinando algunos detalles. Pero digamos, ¿será este mes de febrero? Durante este mes de febrero, primeros días de marzo, pero tenemos el tema con una pronta solución. ¿Por qué? Porque como Estado nosotros no podemos esperar, por ejemplo, a que haya una indemnización, un resarcimiento. Eso puede tomar más tiempo. Responde a una investigación y a un proceso judicial. Es algo distinto. En el caso particular que tenemos al frente, esto es un apoyo de una manera muy célere, muy inmediata. Porque, repito, estamos viendo hechos lamentables entre el mes de diciembre y enero. Estamos viendo, además, también que es un espectro amplio porque no solamente comprende a las personas civiles involucradas en estos hechos, sino que también a policías, heridos en general o fallecidos. Entonces, nosotros estamos viendo de paliar una situación que sin duda, y en eso sí quiero resaltar, coincidiendo contigo, nosotros tenemos mucha conciencia del dolor de las personas que han perdido familiares y es irreparable. Sí, y son 56 fallecidos y 27 heridos graves. Permítame, y ya para finalizar, antes que nos gane el tiempo, ministro, regresar al tema político. Se habla en el gabinete de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. ¿Es una de las opciones que se baraja o se descarta por completo? La presidenta lo ha descartado y todos estamos apoyando su decisión. ¿Y por qué? Porque Dina Boluarte es garantía de una transferencia de gobierno a quienes lleguen en su momento, de una transferencia seria, rápida, sin detener al país. Hoy en día nosotros, por ejemplo, estamos trabajando 24% en todos los ministerios, permanentemente viajando por todo el país, dialogando con gobernadores, con alcaldes, provinciales y distritales. Estamos trabajando intensamente con diferentes personas para sacar adelante una agenda ciudadana. Hace mucho tiempo que en el país no había una agenda ciudadana. 15.000 millones de soles, se lo dijo en la mañana el Premier, han sido ejecutados por este gobierno en 2 meses
cuando en un periodo similar el gobierno anterior ejecutó solamente 800 millones de soles. Y acá hay que ser claros, las personas tienen que ser atendidas. Por ende, el hecho de que la presidenta no renuncie y siga trabajando con su gabinete más unido que nunca, nos lleva a nosotros a un hecho concreto. Hay un nivel de responsabilidad enorme en esto. Un nivel de responsabilidad enorme. Ella asume el cargo por mandato constitucional. Ella no provocó la situación que finalmente conllevó a la vacancia de Pedro Castillo. De no aprobarse, y ya con esto finalizamos, ¿no? Porque es un tema político duro y algunos especialistas hablan de 3 escenarios, ¿no? Si no es adelanto de elecciones, es renuncia de la presidencia, de la presidenta, o en todo caso también incluyen la posibilidad de una vacancia presidencial. En este caso, de no verse el adelanto de elecciones, tanto el gabinete como la presidenta se mantienen hasta el 2026. A ver, vamos a hacer, y agradezco mucho tu pregunta, con los 3 escenarios. Partamos por algo. Quizás en condiciones ajenas a la de un ministro de Estado, podría responderte y hacer ciertas conjeturas sobre los 3 escenarios. No me corresponde hacer eso. Lo que me corresponde decir es que hemos presentado 2 proyectos de ley de adelanto de elecciones. Y hemos expresado la postura del adelanto de elecciones, o sea, a favor del adelanto de elecciones, permanentemente, porque no nos aferramos al cargo. Pero somos respetuosos de la decisión que se toma dentro del Congreso de la República. Y lo único que nos queda claro es que mientras estamos en el gobierno, vamos a trabajar cada minuto por todos los peruanos para atender una agenda ciudadana que demanda de un Estado que dé respuestas y no dolores de cabeza entre políticos, ¿no?, hacia un ciudadano promedio. Te digo con toda franqueza, ¿qué ocurre con ese ciudadano que no tiene una pista, que no tiene una carretera, que no tiene agua y desagüe y ve a sus políticos peleándose? Se molesta. Hay que darle a la gente confianza en su gobierno, trabajar, y lo vamos a hacer cada minuto, porque indistintamente a lo que ocurre en el Congreso, estamos trabajando cada minuto por el Perú. Muchas gracias, ministro. Conversábamos con el titular de Justicia, José Tello Alfaro. Muchas gracias por estar con nosotros en la rotativa del aire. 1 de la tarde, con 1 minuto ya, momento del gran resumen de la hora. Volvemos. Hay más información aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos.